Ella es doctora en Educación de la UBA, máster en Ciencias Sociales y Educación de Flaxo y licenciada en Ciencias de la Educación de la UBA, docente de grado y posgrado, es también investigadora y especialista en educación sexual integral con enfoque de género y derechos humanos. Estamos hablando con alguien que ya estuvo en el programa y por suerte pudimos volver a coordinar esta entrevista. ¿Cómo estás? Mariana Márquez te saluda, Graciela Morgade. Hola Graciela, ¿me escuchás? Sí, te escucho, pero muy lejos. ¿Muy lejos? ¿Ahora? Sí, ahí mejor. ¿Ahí mejor? Sí, ¿vos me escuchás bien? Sí, perfecto. Yo te escucho muy bien. Bueno. Ahí igual Charly está atento, que es el operador. Perfecto. Y bueno, vamos viendo. ¿Cómo estás, Graciela? Bueno, días intensos, vamos a decirlo. Sí, son días intensos. Son situaciones... vivimos corriendo. Sí. Yo acá en la puerta del estudio me saqué el guardapolvo. Tengo el guardapolvo acá al lado mío. Es así. Es correr. Es correr de las 6 de la mañana. Bueno, hasta son días intensos y son situaciones complejas también las que venimos viviendo. Claro, así es. Sí, en todos los sentidos. En todos los sentidos. Sí, así es. Y bueno, imagínate que yo estoy en un lugar de conducción, además, entonces hay un poco de angustia. Sí. Se juntan más cosas todavía, ¿no? Sí. Contanos un poquito qué estás haciendo, Graciela. Soy vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, soy parte del Consejo Directivo de la facultad y entonces tenemos un cargos de conducción, de gestión. Por supuesto. Entonces también eso implica decisiones, implica movimientos, bueno, también tratando de articular, garantizar las clases y también el trabajo y también las medidas de fuerza que en este momento el sector docente está tomando. Es fuerte, la verdad. ¿Qué opinas de eso? De las medidas de fuerza, de las situaciones complejas que estamos viviendo los docentes. Hola, ¿nos escuchás? Estamos hablando entre nosotras, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Digo, todavía no empezó la transmisión. Sí, no, esto estás en vivo. Yo te saludé, te anuncié, ¿no escuchaste nada? Estás en vivo, Graciela. Estoy en vivo, bueno. Estás en vivo. Entonces te cuento. Mira, yo estoy en la universidad, la situación salarial y la situación de los gastos de funcionamiento en la universidad son realmente graves. Son más graves que el año pasado, pero también creo que, bueno, que de alguna manera el gobierno logró neutralizar, fragmentar lo que fue la gran lucha universitaria del año pasado, ¿no? Sí. Al no haber presupuesto, el gobierno tiene una potestad que es arbitraria, muy arbitraria, para distribuir los gastos de funcionamiento, porque no hay un presupuesto establecido, votado. Entonces, bueno, está muy fragmentada la relación del gobierno con las universidades. Las universidades tratan de mantener, por supuesto, una palabra pública, pero también necesitan seguir funcionando. Y lo que está pasando también es que el sector docente universitario quedó con un empeoramiento de las condiciones materiales de vida desde fines del 2023, que nunca se repuso, y que como la inflación de los últimos meses, además, es mayor a lo que han sido los aumentos salariales, en este momento hay un 30-35% promedio, ¿no? 30-35% de deterioro salarial en las universidades, que hace, que haya jóvenes que ya están planteándose dejar de trabajar en la universidad como docentes, irse al sector privado, irse del país. Y si a eso le sumamos el ajuste y el recorte absoluto de la motosierra en los subsidios a la investigación, bueno, eso le agrega también que quienes hacen investigación en las universidades y en los centros de investigación no tienen los recursos para hacerlo, ¿no? Entonces eso también va contra la universidad, contra el sistema científico. Es una situación de una emergencia absoluta, absoluta. Totalmente. Por eso mañana hay una gran marcha, que esperamos que sea una marcha, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, hacia el Ministerio de Capital Humano. Bueno, se convocaron los gremios, todos los gremios
de la universidad en Buenos Aires para ir a visibilizar nuevamente la situación en que están nuestras unidades académicas, ¿no? Sí, es muy complejo todo lo que estamos viviendo los docentes. Muy. Hoy justamente hablamos de eso. Hoy es muy complejo lo que estamos atravesando los docentes, la educación en general. Hola, Graciela. Sí, así es. Es uno de los sectores que el gobierno nacional eligió, puso en el foco como el enemigo, ¿no? Sabemos que inclusive está bastante estudiada la estrategia, que es profundizar los discursos de odio, profundizar la desconfianza, profundizar, con las universidades pasó, con el intento de denunciar la corrupción, las auditorías, etcétera, que, bueno, el tema bajó porque efectivamente auditorías había habido, porque, en fin, ese tema no le resultó. También atacaron, diciendo que el adoctrinamiento, y en el sistema educativo en general vienen de un discurso que impugna a la escuela en general, ¿no? A todos los niveles de la educación. Yo siempre soy pedagoga y siempre trato de que no olvidemos que en la primera versión de la ley de bases, que después, por suerte, se logró que esa parte no siguiera, recordarán, estaban proponiendo homeschooling, o sea, que las familias, desde los niñas de 9 años, pudieran tomar clases en su casa, desde los 9 años. Intentando justamente minar a la educación formal, inclusive, no solo la educación pública, sino también la educación privada, porque para el presidente de la Nación la educación es parte, ¿no? Es un dispositivo adoctrinador, es un dispositivo que tuerce a las infancias, y también la educación privada, o sea que es un ataque masivo a la educación en general. Por eso, entre otras, es la noticia de hoy, que además se retiraron a la Secretaría de Educación de la posibilidad de las paritarias, ¿no? De las paritarias, que el gobierno nacional se reserva la objeción para, por si en alguna provincia hay un aumento muy alto, va a objetarlo, va a poner techos. Es un ataque masivo a la educación. Yo espero que el sector docente, podamos seguir dialogando y unirnos, y el programa Ustedes me parece un gran aporte en este sentido, que es realmente no puede haber un docente en la Argentina, una docente en la Argentina que esté de acuerdo con esta política, realmente, No, realmente es terrible, no solamente en lo presupuestario, en los recortes, sino en cómo ve a la educación. El otro día estábamos justo entrevistando a Rosana Peraza, que nos decía esto de que alguien que ocupe un cargo político pueda decir que los que eligen ser docentes es porque no les quedó de otra y bueno, terminaron siendo docentes. O sea, que la docencia está vista como, está vapuleada por todos lados, degradada, como... Y es tan difícil hoy, porque nosotros todo lo que pasa en la sociedad repercute en las aulas, en los chicos, en los adolescentes, en los estudiantes. Es también contener, es también acompañar. Todo lo que atraviesan las familias es parte de lo que se vive en las escuelas. La falta de plata, de trabajo, la desocupación, el endeudamiento, el estrés. Bueno, pero fíjate cómo hay, es notable, ¿no? Cómo es un rasgo de este gobierno, del presidente, del ministro de Economía, del asesor Santiago Caputo, de la misma secretaria general, ¿no? Karina Milei. Tienen una mirada como alejada de la realidad cotidiana, de lo que significa estar en una escuela, de lo que significa contener, como vos decís, contener, acompañar. Y realmente hoy, por ejemplo, también se escuchó la conferencia que ayer dio el presidente respecto de por qué bajó la natalidad.
y la interpretación que presenta el presidente es básicamente, o diría palabras más, palabras menos, la culpa la tienen las feministas, digamos, ¿no? Para decirlo así, porque se pasaron de rosca. Se pasaron de rosca con la interrupción voluntaria del embarazo o con las nuevas configuraciones familiares. Yo digo, una persona que no tiene hijos, ni hijos, no hijas, tiene una hermana que no tiene hijos, tiene un asesor que tampoco... O sea, ¿de qué está hablando? ¿De quiénes está hablando? ¿No? Y bueno, y es un efecto así mediático, que bueno, realmente yo creo y a veces digo quiero creer o confío. Bueno, tarde o temprano el pueblo nos vamos a ir despertando y pudiendo desmontar las noticias falsas, las noticias que lo único que buscan es desmantelar la confianza en el otro, en la otra, en el leotre, ¿no? Este discurso individualista, este discurso donde la crueldad, ¿no? Donde no importa la situación de la otra persona. Realmente quiero creer que nos vamos a ir, despertando, organizando. Por ahora parecería que está muy difícil, ¿no? Está complicado. Pero bueno, creo también que el sector docente es uno de los polos que tiene que liderar también esto de esta gran articulación contra el fascismo, con este desprecio de las instituciones, eso, de la palabra, historia, desprecio. de la nación, bueno, en fin. Ese es el mejor calificativo. Es el desprecio, muy alejado de la amorosidad del aula, de los vínculos, de lo que nosotras generamos naturalmente, que nos despierta esto que hacemos todos los días. Claro. Sí. Es por lo que vivimos, es nuestro mundo y lo elegimos todos los días. Es muy triste, pero también hubo docentes que lo eligieron. Bueno, por eso justamente digo que espero que podamos seguir profundizando las conversaciones, podamos ir reconociendo que ese camino, el camino que nos están presentando, es un camino en el que van a terminar muy poquitos los grupos de siempre con una mayor concentración de la riqueza y después va a quedar una enorme, ¿no? La enorme masa del pueblo, incluyendo el sector docente, ¿no? Porque la clase media a la que pensamos que pertenecemos está en vía de extinción, por ejemplo, ¿no? Y bueno, lo que queda como valor de la clase media, que son ciertos consumos, pero también cierta mirada sobre la cultura, sobre la educación, sobre los valores de la democracia, todos esos valores que también tienen que ver con la historia de la Argentina, están muy fuertemente amenazados, ¿no? Sí. Pero bueno, tenemos que seguir pensando con un pensamiento crítico, que es lo que nos caracteriza también, ¿no? Pensamiento crítico, cierta calma, un poco de paciencia, seguir haciendo docencia. Y lucha. Seguir haciendo docencia con las comunidades, con las familias. No hay una institución más segura que la escuela. No hay una institución del Estado que tenga más llegada a las comunidades que la escuela. Evidentemente el sector docente tiene una gran tarea por delante en la construcción y la reconstrucción de un lazo social, ¿no? No dejemos que se rompa del todo, porque ya nos pasó en la Argentina en el 2001, en los 90, esa ruptura del lazo social y el individualismo que después vimos que terminó en una tremenda crisis. Bueno, pues, me parece que es por ahí que tenemos que poder pensar lo que nos pasa, ¿no? Sí, para ir cerrando, Graciela, nosotros te convocamos para hablar de otro tema, pero es perfecto escucharte, la verdad nos encanta. Contame un poco cuáles fueron los principales desafíos que hoy pensás que pueden tener los docentes en relación a esta temática que estás tocando, a todo esto que estás diciendo. ¿Qué les dirías a los docentes hoy vos? No hablemos hoy de la ESI. Nosotros te convocamos para hablar de la educación sexual integral, pero esto es la realidad, es así, es el vivo. Y nos fuimos para otro lado, y es ideal lo que vos estás diciendo.
¿qué les dirías a los docentes que están del otro lado? Que mira, yo en primer lugar parto como de una premisa que es de una fuerte admiración, un fuerte reconocimiento y también un fuerte conocimiento, porque investigo hace décadas a la docencia, ¿no? Y en particular la docencia como trabajo de mujeres. Y desde el conocimiento y el reconocimiento a quienes se desempeñan como docentes, e incluyéndome, porque soy docente universitaria, diría que probablemente por muchos motivos económicos, porque la democracia hizo promesas que no terminó de cumplir, porque hubo y salimos de una experiencia como tan traumática del gobierno anterior, y además la pandemia. Digamos, podríamos pensar muchos de los factores que hicieron que, con mucho enojo, muchas personas pensaran que la salida es individual, ¿no? Sí. La salida es con un presidente que recita libros de economía, y que, bueno, que hace un año y medio que está gobernando, pero está gobernando porque lo ayudan los grandes factores de poder. Pensemos en que el Fondo Monetario Internacional le dio más plata de crédito. O sea, no es que está logrando que la economía despegue, está logrando contener la inflación y al dólar para llegar a las elecciones, y mientras tanto lo que sí fue haciendo es un ajuste brutal en todos los organismos del Estado, muchos de los cuales también había que revisar, ¿no? Por supuesto, mucho había que revisar, pero digo, nosotros somos funcionarios del Estado, somos las personas que garantizamos derechos. Y garantizamos los derechos porque el derecho a la educación es uno de los derechos elementales que tienen las generaciones que vienen, ¿no? Y el derecho a la educación es el derecho al futuro. Entonces, no compremos todos los discursos que parecen como que mágicamente bajó la inflación o mágicamente, tenemos estabilidad. Miremos qué nos están proponiendo. Y lo que nos están proponiendo es una sociedad de lobos contra lobos. Sí. Nos están proponiendo el sálvese quien pueda. Nos están proponiendo una sociedad en la que yo suspendo un régimen como en Tierra del Fuego, un régimen promocional, discutible como cualquier régimen de la industria. Se van a quedar afuera miles y miles y miles de personas, se van a quedar sin empleo, y nadie piensa qué vamos a hacer con esas personas. Sí. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cómo pensamos en el otro, en la otra, en les otros? En la educación siempre pensó en lo colectivo. No abandonemos esa bandera, al contrario, sostengámosla bien alta con orgullo. La escuela en la Argentina, y la escuela pública en particular, es el lugar de construcción de la comunidad, el lugar de lo común. No compremos discursos de competencia individual, que además, la verdad, tampoco han demostrado en ningún lugar que tienen éxito, ni siquiera económico, ¿no? Pero que nos va a empobrecer seguro como personas. Sé que es difícil, sé que está muy complicada la situación, pero si miramos a la compañera, al compañero, quienes están en la escuela todos los días, vamos a reconocer esto. Vamos a reconocer que lo que siempre buscó la escuela es la construcción de las posibilidades de que haya algo común, ¿no? Comunidad, así, solidaridad, fraternidad, igualdad. Esos son los grandes valores, creo. Con lo común. Con eso nos quedamos, con la humildad, con la solidaridad y con estas últimas palabras. Gracias, Graciela, por acompañarnos, por estar siempre. Bueno, gracias a ustedes y hasta pronto. Hasta pronto, un abrazo enorme. Un abrazo. Saluditos, chau, chau. Y pasó por Asuntos Docentes Graciela Morgade.